La Morocha, la pupila de Nelson Castillo, con el jinete Carlos Rojas, buscando ubicación. Allá lo hizo. Suerte. Bien, sonó el timbre, se abrieron las puertas. Muy mal para Niña Daymar, está retrasando, queda en el último lugar en velocidad, viene a la punta. Señorita Venezuela coloca cuerpo y medio sobre Princes Rontos, que va en el segundo lugar. Para el tercero La Morocha, en el cuarto Abuela Carolina, hacia el quinto Mestalla, en el sexto Miscoa, en el séptimo Niña Daymar, octava y última se está quedando Nonna Vita. Del primero al último hay aproximadamente unos 10 cuerpos, las mencioné en su totalidad y van rumbo al rayado en 24 segundos. Un quinto pasó a la punta, La Morocha sacando un cuerpo de diferencia sobre Princes Rontos. Señorita Venezuela se quedó en el tercer lugar, hacia el cuarto Abuela Carolina, en el quinto Mestalla, en el sexto Miscoa, en el séptimo Niña Daymar y continúa Nonna Vita. En el último lugar pasaron el poste de los 700 metros finales de competencia. Sigue la fuerte pelea en la punta entre Princes Rontos por fuera y por dentro La Morocha. Allá viene tocando corneta Señorita Venezuela, buscando líneas internas cuando giran así la última curva en 47 exactos. Ya estamos en plena recta definitiva. La Morocha en punta, buscó centro de cancha Giancarlo Rodríguez con Señorita Venezuela y de un viaje se viene a la punta Señorita Venezuela. En el segundo ahora cae por la baranda interior el ejemplar Abuela Carolina. Restan 150 para el final. Señorita Venezuela está firme en la punta. Abuela Carolina para el segundo, para el tercero Miscoa les ganó muy fácil parando el 9 Señorita Venezuela. En el segundo, arriba Abuela Carolina, hacia el tercer lugar Miscoa. En el cuarto, muy apareadas Niña Daymar con Nonna Vita. En las restantes posiciones Miscoa, Mestalla y La Morocha. En el último lugar